La arcilla parece algo sin valor. Es solo barro. Tierra húmeda que se pega a los zapatos cuando llueve. Algo que muchos ni siquiera miran dos veces. Pero lo que casi nadie imagina es que, antes de existir una casa, una escuela o un hospital, todo empieza exactamente ahí. En algo que parece simple y común. Ciudades enteras nacen de este material silencioso. Millones de paredes, techos y suelos comienzan como arcilla escondida bajo la tierra. Sin brillo. Sin forma. Sin importancia aparente. Lo sorprendente es que casi nadie sabe qué ocurre antes de que ese barro se convierta en ladrillos perfectos o en cerámicas duras y resistentes. El proceso no se ve. No está a la vista. Sucede lejos de las ciudades, bajo capas de suelo que parecen normales. Debajo de nuestros pies ocurre algo increíble. Máquinas gigantes, decisiones precisas y un trabajo constante transforman la tierra en la base de todo lo que nos rodea. Hoy vamos a bajar a ese lugar oculto. Vamos a ver cómo algo tan simple se convierte en el comienzo de casi todo. La arcilla está en más lugares de los que imaginamos. Está en las paredes de las casas donde vivimos. En los edificios que vemos todos los días. En las escuelas, en los hospitales, en las fábricas y en las calles. Cada ladrillo, cada baldosa y cada pieza de cerámica tiene su origen en este material que sale de la tierra. Desde hace miles de años, las personas han usado la arcilla para construir. Mucho antes del cemento y del acero, ya se moldeaba barro para crear refugios, herramientas y objetos básicos. Y aunque el mundo cambió, la arcilla sigue siendo una parte esencial de la vida moderna. Hoy se extraen y se usan enormes cantidades de arcilla en todo el planeta. Países enteros dependen de ella para construir viviendas, caminos y ciudades que no dejan de crecer. Es uno de los materiales más usados del mundo, pero también uno de los menos visibles. Casi nadie piensa en la arcilla cuando entra a su casa o camina por una ciudad. El proceso queda oculto. Lejos. Silencioso. Y justamente por eso, entender de dónde viene y cómo se obtiene cambia por completo la forma en que vemos lo que nos rodea. No toda la tierra es arcilla. A simple vista, el suelo puede parecer igual en muchos lugares, pero bajo la superficie la historia es muy distinta. La arcilla se encuentra en capas específicas, escondidas entre otros tipos de suelo y roca. Capas que no siempre están donde uno espera. En muchos casos, hay que retirar metros de tierra común antes de llegar al material correcto. Y ahí está uno de los grandes secretos. No todas las capas sirven. Algunas parecen arcilla, pero no tienen la calidad necesaria. Otras están mezcladas con piedras, arena o restos que la vuelven inutilizable. Encontrar una buena zona de extracción no es cuestión de suerte. Es el resultado de estudios, pruebas y experiencia. Elegir mal el lugar puede significar perder tiempo, dinero y recursos. Un error aquí cuesta millones. Por eso, antes de que una sola máquina empiece a trabajar, se analiza el terreno con cuidado. Se observa el color del suelo, su textura y su comportamiento con el agua. Cada detalle importa. La arcilla que construye ciudades no aparece en cualquier sitio. Está ahí abajo, esperando ser encontrada, pero solo unos pocos lugares realmente sirven. Todo empieza cuando el terreno se abre. La zona de extracción cambia por completo el paisaje. Lo que antes era un campo común se convierte en una cantera enorme, abierta, viva. Primero se retiran las capas superficiales, la tierra que no sirve. Es un trabajo pesado, constante, que deja al descubierto lo que realmente importa. Poco a poco aparecen las máquinas. Excavadoras gigantes con brazos largos y potentes. Palas cargadoras que avanzan sin pausa. Camiones enormes que entran y salen todo el día. El ruido es fuerte. El movimiento no se detiene. Cada máquina cumple una función exacta. Las excavadoras cortan el suelo con facilidad. La arcilla se desprende en grandes bloques. No parece barro frágil. Es densa, pesada, difícil de mover. Las palas la levantan como si nada y la cargan en camiones que transportan toneladas en cada viaje. Aquí la escala impresiona.
En un solo día se extraen cantidades enormes de material. Camión tras camión, sin descanso. El suelo baja poco a poco, mostrando capas que llevaban años escondidas. La fuerza de las máquinas es clave. Sin ellas, este trabajo sería imposible. Cada movimiento levanta polvo, deja marcas profundas y muestra que estamos frente a una industria de gran tamaño. Nada es pequeño aquí. Todo es grande, pesado y constante. Extraer arcilla no es simplemente sacar barro del suelo. El proceso es mucho más cuidadoso de lo que parece. Desde el primer momento, se busca evitar que la arcilla se mezcle con otros materiales que puedan arruinar su calidad. Las máquinas trabajan por zonas. Se extrae solo la capa correcta, en el punto exacto. Si aparece tierra diferente, se separa. Si hay piedras grandes, se retiran. Todo se hace con atención. Cada pala cuenta. Cada corte importa. Una vez que la arcilla correcta es retirada, comienza una separación inicial todavía dentro de la cantera. El material se revisa de forma básica. Se observan su color, su textura y su humedad. No hace falta tecnología compleja en esta etapa. La experiencia del equipo es clave. Después, la arcilla se mueve dentro del propio lugar. Se transporta a áreas cercanas donde se acumula de forma ordenada. Nada se deja al azar. El flujo tiene que ser constante para no detener la producción. Este control inicial evita problemas más adelante. Si la arcilla sale mal desde aquí, todo el proceso falla. Por eso, aunque parezca simple, esta etapa es una de las más importantes. Aquí queda claro que no se trata solo de arrancar barro. Es un trabajo pensado, repetido y controlado desde el primer paso. Una vez extraída, la arcilla todavía no está lista. Lo que sale de la tierra sigue siendo un material bruto. Para que pueda usarse, necesita pasar por una transformación clara. Y aquí el proceso empieza a verse realmente industrial. Primero, la arcilla se tritura. Grandes máquinas rompen los bloques en partes más pequeñas. El material cambia de forma. Deja de ser compacto y empieza a verse más uniforme. Este paso facilita todo lo que viene después. Luego llega la mezcla con agua. La arcilla se vuelve más suave, más manejable. Se forma una masa espesa que comienza a parecerse al material que muchos reconocen. En este punto, las impurezas todavía están presentes, pero ya son más fáciles de eliminar. Piedras, restos duros y elementos que no sirven se separan. Algunas máquinas filtran. Otras lavan. Poco a poco, la arcilla se limpia. El cambio es visible. El color se vuelve más parejo. La textura se siente distinta. Ahora sí, el material deja de parecer tierra común. Empieza a verse como parte de una línea de producción. Todo es más ordenado, más controlado. Es en este momento cuando el barro comienza a transformarse en algo útil. Algo listo para seguir su camino y convertirse en la base de ladrillos y cerámicas. En este punto ocurre algo sorprendente. La arcilla ya no se ve como tierra. Ya no es barro sin forma. Ahora empieza a comportarse como un material controlado, casi vivo. Las máquinas la mezclan hasta que todo se vuelve parejo. No hay partes secas ni zonas más blandas. Todo se une en una sola masa uniforme. Aquí entra la precisión. Rodillos, cintas y sistemas de presión trabajan sin parar. La arcilla avanza lenta, firme, siempre igual. Cada movimiento está calculado. Nada queda al azar. Si la masa es muy blanda, se corrige. Si está muy dura, se ajusta. Todo se controla en tiempo real. Luego vienen las máquinas que moldean y cortan. La arcilla pasa por formas exactas. Se divide en partes iguales. Cada bloque tiene el mismo tamaño, el mismo peso, la misma consistencia. El cambio es total. Es aquí donde se entiende la frase clave, aquí el barro deja de ser barro. Lo que antes era solo tierra ahora es un material listo para construir. No hay improvisación. No hay errores visibles. Todo sigue un ritmo constante, casi hipnótico. Este momento es el corazón del proceso.
El punto donde la arcilla deja atrás su origen natural y se convierte en un producto industrial, preparado para su destino final. Una vez que la arcilla está lista, su camino continúa. Este material preparado no se queda ahí. Se envía a fábricas donde empieza una nueva etapa. Dependiendo del uso final, el proceso cambia ligeramente. Si el destino son ladrillos, la arcilla se moldea en bloques que luego se secan y se cuecen. Si se trata de tejas, la forma es distinta, más fina, más alargada. Para cerámicas, el material se trabaja con aún más cuidado, buscando superficies lisas y resistentes. Todo parte de la misma base. La diferencia está en pequeños detalles del proceso. La presión, el tiempo, la forma. Pero hay algo que no cambia, la calidad de la arcilla lo define todo. Una arcilla mal preparada genera piezas débiles. Se quiebran. Se deforman. No sirven. Por eso, el trabajo hecho antes es tan importante. Cada etapa anterior asegura que el resultado final sea fuerte y duradero. Cuando vemos un ladrillo perfecto o una cerámica bien terminada, casi nunca pensamos en su origen. Pero todo empezó mucho antes, bajo la tierra, con un material simple que fue tratado con precisión. La magnitud de este proceso es enorme. Cada día se producen toneladas y toneladas de arcilla preparada. Día tras día, sin pausa. Camiones salen llenos. Fábricas trabajan sin descanso. Este material se usa en muchos países. En ciudades grandes y pequeñas. En zonas rurales y en centros urbanos. No importa el lugar, la arcilla está presente. Siempre hay demanda. Siempre hay construcción. Por eso este proceso nunca se detiene. Mientras una ciudad crece, otra se renueva. Mientras un edificio se levanta, otro se repara. La arcilla sigue fluyendo, constante, silenciosa. Es una industria que no llama la atención, pero sostiene todo. Sin ella, gran parte del mundo moderno simplemente no existiría. La Tierra se transforma todos los días, a gran escala, para seguir dando forma a los espacios donde vivimos. Al final, todo vuelve al inicio. Algo simple. Algo que parecía no tener valor. Barro. Tierra. Arcilla escondida bajo el suelo. De ahí salen los muros que nos protegen, los pisos que pisamos y los espacios donde pasamos nuestra vida. Cada ladrillo guarda una historia que casi nadie ve. Un proceso silencioso, profundo y constante. La próxima vez que mires una pared, una teja o una pieza de cerámica, piensa en su origen. En las capas de tierra, en las máquinas, en el trabajo preciso que lo hizo posible. Nada apareció de la nada. Todo fue transformado paso a paso. Porque antes de convertirse en ciudad, todo fue tierra.